Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir, gracias Carola por invitarme, gracias a la universidad por invitarme. Fue una gran casualidad porque estamos de congreso en Valparaíso y la verdad es que son mis dos vidas. Por un lado la investigación científica, lo que estamos discutiendo acá al lado, y mucho también de contar la ciencia, de comunicar la ciencia. Pero una forma particular de contar la ciencia, y vamos a ver si los convenzo. Ustedes saben que yo doy muchas charlas y doy clases y qué sé yo, y en general, muchas veces en los títulos de las charlas o los libros que hago aparece esa maldita palabra, ¿sí? ¿Sí? Eso, la ciencia. Y yo trabajo en neurociencia, o sea, trabajo en el cerebro, o sea, podemos leer la mente, tenemos nuestros métodos. Y cuando vos pones un título que dice ciencia, inmediatamente en el público aparecen dos palabras. No sé si son iguales en argentino o en chileno, las dos palabras son qué embole, no falla, ¿sí? La idea es romper un poco con eso y vamos a ver si lo logramos, pero para lograrlo yo necesito también conocerlos, así como ustedes me van a conocer un ratito, y es una charla de ciencia, así que no me queda otra que conocerlos a través de experimentos. Y vamos a hacer el primer experimento, no se preocupen, nadie tiene que bailar sobre las mesas, nada raro. Les voy a pedir que entrelacen los dedos, así, como estoy haciendo yo, ¿sí? Miren que de acá los veo a todos. Esto ya es un experimento, fíjense que algunos de ustedes pusieron el pulgar izquierdo arriba, como yo, otros pusieron el pulgar derecho. Eso es genético, eso es innato, pero ese no es el experimento. Ahora les pido, levanten los dos dedos índices, así como estoy yo, ¿sí? Más o menos a la altura de los ojos, ¿sí? Tienen que estar flojos, si están duros los dedos no funciona el experimento. Miren la punta de los dedos índices, no me miren a mí. Y ahora sí empieza el experimento, que consiste en que yo a través de mi cerebro, por ondas cerebrosas, voy a empezar a mover los dedos de ustedes, que se van a empezar a acercar. No los mueven ustedes, los estoy moviendo yo. Miren la punta de los dedos y aflojen los dedos. Y se mueven y se acercan y no puede ser porque ustedes no los están moviendo. Pero yo los estoy llevando a que se acerquen y finalmente se toquen. Ajá, bien. Termino el experimento. ¿Por qué yo lo necesitaba hacer? Porque inmediatamente vi que había tres grupos de ustedes, ¿sí? Primer grupo, yo ni había empezado a hablar y por las dudas, ¿no? Hay una cámara, qué sé yo, ¿sí? Segundo grupo, despacito, tiqui, 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 se va acercando, ¿sí? Tercer grupo, a mí no me jode, conmigo no, más que ciencia ni ciencia, ¿sí? Dejemos ese grupo de escépticos de lado, ¿sí? Lo que acabamos de hacer es ciencia, es un experimento científico, es una pavada este experimento. La posición relajada de los dedos no es esta, la posición relajada de los dedos es esta. Bueno, si ustedes se relajan, obviamente los dedos se van a tocar, ¿sí? Con esto pueden ser el alma de la fiesta, ¿sí? Horas y horas, no saben, ¿sí? De esa ciencia yo les quiero hablar, que la podemos resumir muy fácilmente en esto. ¡Charán! Y ustedes tienen que decir, ah, sí, claro. Digan, ah, sí, claro. Qué cosa, ¿eh? Esto, como todo el mundo sabe, es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. O sea, ¿por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? ¿Por qué nos gusta algo? ¿Por qué nos emocionamos con algo? Eso es la ciencia que yo les quiero contar. No la ciencia que hacemos en mi laboratorio, otro día les cuento, si quieren, pero les quiero contar esto, la ciencia como ganas, ¿sí? La ciencia como actitud, como ganas de hacer preguntas, y todos somos un poquito científicos en eso. Picasso decía, todos los niños nacen artistas. Y sí, claro que sí, los pibes están dibujando la pared todo el día. Y también nacen científicos todos los niños. Cuando un niño va con la lupa a quemar hormigas en el patio, está haciendo ciencia. Cuando abre el juguete a ver qué tiene adentro, está haciendo ciencia. Cuando abre el hermanito a ver qué tiene adentro, también está haciendo ciencia, ¿sí? Y un poco la vamos perdiendo esa actitud científica. Uno de los problemas de esto de conócete a ti mismo es que a veces la ciencia es muy contraintuitiva. Por ahí te dicen algo o lees un experimento y decís, no, eso no puede ser así. Les voy a mostrar un experimento muy contraintuitivo, que de nuevo lo tienen que hacer ustedes, y tiene que ver con que ustedes hagan lo que va a decir acá en esta pantalla. O sea que sonrían, que fuercen una sonrisa de oreja a oreja. Miren que, en serio. Y ahora, mientras están forzando esta sonrisa, les pido que se hagan una pregunta. No me están sonriendo mucho, ¿eh? Les pido que se hagan esta pregunta. ¿No se sienten mejor? Mientan, me digan sí, sí, es maravilloso, ¿sí? No, pero háganlo en serio. Experimento control. Experimento. Cuando fuerzan una sonrisa, ¿no hay algo acá adentro que les dice, le está pasando bien? Qué cosa rara, ¿no? Me manda una charla de ciencia y la paso bien. Es muy loco eso, ¿no? Enseguida lo vamos a tratar de explicar este experimento, pero primero se los quiero
complicar un poquito. Les pido que no hagan una sonrisa completa, no hagan Les pido que hagan semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. Son bastante jóvenes, pero si alguno se puso Botox o algo, le va a costar hacia un lado. Creo que no. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora tengo dos preguntas. Una pregunta creo que es fácil. ¿Alguna de las dos semisonrisas, esta o esta, se sienten tan bien como la sonrisa entera? No lo piensen, háganlo. Esta se siente bien. Esta, ¿Alguna de estas dos es tan buena como esta? ¿Qué les parece? No, esa es fácil. Una difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente mejor que la otra? Ojo, no que sea más fácil de hacer, sino que se sienta mejor. Esta contra esta. Si quieren recordar cómo era el experimento inicial, era y este se siente bien. ¿Sí? Y ahora les pido que piensen ustedes, que hagan el experimento y se pregunten si es mejor semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. ¿Alguno por semisonrisa derecha? ¿Alguno por semisonrisa? ¿No sabe, no contesta? Si lo hacen bien, ¿sí? Por ahí acá les da un poco de vergüenza o lo de fuera, si hacen tranquilos van a ver que una de las dos semisonrisas es mejor que la otra. No importa cuál. ¿Sí? Para algunos puede ser la izquierda, para otros la derecha. Eso tiene que ver con un mito del cerebro que seguro escucharon muchísimas veces, que es que no tenemos un cerebro sino dos. Eso del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y hay un montón de libros y un montón de pavadas que se dicen al respecto. Es una exageración, pero ustedes están demostrando que algo de cierto tiene esa exageración. ¿Por qué? Porque cada hemisferio cerebral controla el semicuerpo contrario. Este cacho del cerebro controla esta parte del cuerpo. Esto controla esta parte del cuerpo. Si una de las dos semisonrisas siente mejor que la otra, quiere decir que algo diferente tienen los dos hemisferios cerebrales. Estamos demostrando ese neuromito que está dando vueltas. De nuevo, un experimento complejísimo, lo estamos haciendo con una sonrisa. Y les doy un tip más para esto, que sale bárbaro también. Tienen que sacar la foto de alguien sonriendo. Por ejemplo, este. Y ustedes tienen que decir, porque es mi hijo. Mi hijo hace muchos años, le saqué la foto sonriendo, ¿y qué haces con la foto? La partís al medio. Con Photoshop, con una fotocopiadora, con tijera, con lo que quieras. La partís por la mitad y a partir de cada mitad generás la imagen especular. O sea, a partir de esta cara la doy vuelta y voy a tener una cara formada por dos semicaras derechas. Y esta la doy vuelta y voy a tener una cara formada por dos semicaras izquierdas. ¿Entiende el experimento? Fíjense cuál es el resultado. ¡Charán! ¿Sí? Son dos personas distintas. ¿Sí? Este está feliz. Este está bárbaro, sí. ¡Viva la ciencia, viejo! Y este, no me uses para los experimentos, usa las ratas. Esto es lo mismo que vamos a hacer antes. Les estoy mostrando que las dos semisonrisas, aunque no nos demos cuenta, son diferentes. Somos asimétricos. Es más, la simetría, las personas más simétricas son vistas como más bellas. ¿Sí? Hay una de las características de la belleza en humanos es la simetría. Y si es así, y acá los quiero ver, ¿sí? Si yo les estoy diciendo que la simetría es belleza, ¿sí? ¿Las mujeres están igualmente simétricas todo el tiempo? Me estoy metiendo en problemas, sí, lo sé. ¿Cuándo serán más simétricas las mujeres? ¿Qué les parece? Si simetría es belleza. En la ovulación. ¿Por qué? Porque las mujeres humanas esconden la ovulación, no se ponen rojas, no huelen, ¿sí? Creo, no sé, no quiero meterme, ¿sí? Es una forma inconsciente de decir, estoy fértil, estoy simétrica, estoy linda. ¿Y saben cómo se mide esto? ¿Cómo se hizo el experimento? Midiendo los lóbulos de las orejas de las mujeres a lo largo de un ciclo menstrual, y resulta que el día de la ovulación, el día 14 del ciclo, son apenas más iguales las orejas que el resto del ciclo. Aclaración importantísima, no lo usen como método anticonceptivo, ¿sí? No anden por ahí con el mundo una regla, ¿sí? A ver, vamos. Si no funciona así, porque si no vamos a generar una generación de millennials porque están probando esto, ¿sí? Yo les dije que esta era la fácil, ¿sí? Esta de las dos semisonrisas. Volvamos a la primera, esta, y que esto se sienta bien. Eso es muy loco, es muy extraño, es absolutamente contraintuitivo. ¿Por qué?
Uno piensa que se emociona y luego actúa. Uno está contento, luego sonríe. Uno tiene miedo, luego sale corriendo. Uno está triste, luego llora. Ustedes acaban de demostrar, con un experimento muy simple, exactamente lo contrario. Uno primero actúa y después se emociona. Primero viene el cuerpo, después viene la emoción. Primero forzaron una sonrisa, aunque no estén contentos, y el cerebro dice, y bueno, estará contento, ¿qué va a hacer? No entiende nada. ¿Sí? A veces la ciencia es contraintuitiva. A veces la ciencia nos dice cosas que vos pensás no puede ser, una cosa así. Y aún así sigue siendo ciencia. Aún así, por más que no demuestre tus convicciones más profundas, sigue siendo ciencia. Y de hecho, esa es la ciencia de la cual yo les quiero hablar. La que nos pasa, ¿sí? La que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Si ustedes piensan en ciencia, y este experimento se ha hecho muchas veces, piensan en un laboratorio, en ciencia profesional, saquemos eso por un rato y pensemos en la ciencia que les pasa. Por ejemplo, como decíamos, cuando queman hormigas con la lupa, una actividad muy edificante y enriquecedora, salud para las hormigas. ¿Sí? Esta frase, por supuesto, no es mía, ¿sí? Es un robo a un gran científico, ¿sí? Que ya supongo que saben quién es, que es este, obviamente. ¿Sí? En su último disco, Lennon decía esto. Lennon decía, la vida es eso de te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Life is what happens to you, etcétera, etcétera. Y la ciencia también. Todo el tiempo nos pasa ciencia y la dejamos pasar. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Primero porque te parece que no podés hacer preguntas. Mirá si lo de preguntas es una estupidez. Quedás mal. Bueno, la ciencia se trata de preguntar estupideces permanentemente. O no, yo cómo voy a hacer un experimento para ver qué tengo que hacer. No tengo tiempo, me tengo que dedicar a otra cosa. Bueno, la propuesta de este rato es no la dejemos pasar. Pensemos un poco científicamente y vamos a entrar un poco más en detalle al respecto, ¿sí? Sin embargo, esto que yo les digo no es lo más común, pensar en la ciencia como parte de la vida cotidiana. Para la enorme mayoría de la gente, científicos incluidos, es como que hay dos culturas. Una cultura científica y otra, ¿sí? Humanística, social, como quieran llamarla. Eso lo dijo por primera vez este señor, un tipo que se llama, está viejito, pero no, en realidad se murió hace poco en realidad. Charles Snow, hace más de 50 años, dio una conferencia que se llamó Las dos culturas. ¿Por qué las dos culturas? Pues él decía eso. Acá está la ciencia, acá el resto del mundo. Y no se hablan, es imposible. ¿Sí? Y me parece que no tiene tanta razón Snow. Tenemos que lograr que no sea así, particularmente en un ambiente universitario. No puede ser que no haya pensamiento científico permanente en un ambiente universitario. ¿Sí? Que esto de que haya dos bandos. Este es García Lorca, si vos das sangre, dos bandos, tú con el tuyo, pinta tu raya. ¿Sí? La ciencia acá, el resto por otro lado. Tan notorio es esto, esta diferencia ciencia-resto del mundo, que está presente en el folclore, está presente en la literatura, en la música, en canciones, porque es así, es lo que pensamos, y les quiero mostrar una prueba de eso. Hace 5 discos, Fito Páez sacó un disco que se llama Confía, bastante malo, pero eso no importa, ¿sí? Y en ese disco hay una frase que dice esto que yo les estoy contando, y la frase es esta: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción: pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Si uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas, y viene el plomo de un astrónomo y te dice, bueno, las estrellas, pues las elipses y la supernova. No, pará, salí, no. Yo quiero disfrutar la vida y vos me venís a explicar la vida. Como si la ciencia nos quitara la belleza y la magia de lo que nos gusta. Y es todo lo contrario. Entender algo es profundamente mágico, es profundamente bello. Es como si los invitan a una fiesta, ¿sí? Una fiesta, un casamiento, eso, y no conocen a nadie. Y los mandan a la mesa 12. ¿Sí? Entonces la gente se empieza a presentar. Yo hago esto, yo trabajo de esto, yo estudio esto, yo soy científico. Cagamos, nos arruinó la noche, obviamente, ¿sí? Va a empezar a hablar de los taninos del vino, los rituales de la danza, como si eso fuera la ciencia, arruinarte una experiencia que debería ser maravillosa. Y es exactamente lo contrario. Entender algo es una de las sensaciones más mágicas y más bellas que puede haber, pero nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Esto de hacer la pregunta, como eso no, ya termina el secundario, ¿no? Ya no es para mí. Y les aseguro que es lo contrario, vamos a ver varios ejemplos al respecto, ¿sí? Y si hay tal diferencia entre ciencia y resto del mundo, imagínense lo que es tecnología resto del mundo.
Y acá de nuevo un ejemplo literario, un gran escritor, seguramente lo conocen, Arthur Clarke, el de 2001, ¿saben? La película 2001 y el libro. El tipo le dijeron una vez, bueno, ¿qué es esto de la tecnología? Y la respuesta me parece maravillosa. Clarke decía, la tecnología avanzada es magia. Y sí, claro que es magia. No tenemos idea de por qué funcionan las cosas. ¿Por qué yo aprieto acá y va para atrás, va para adelante? ¿Qué hay un japonés acá metido que dice, dale para adelante? No sé. Estamos completamente lejos de la tecnología. Obviamente no podemos ser expertos. No vamos a ser expertos en todo. Pero no entender la pregunta de un científico, ¿qué es lo que lo entusiasma? ¿Qué es lo que lo hace ir corriendo al laboratorio de un tecnólogo que quiere inventar algo nuevo? Si no la entendemos algo, me parece que está mal con el científico más que con nosotros. Por supuesto, si hay responsables de esta diferencia ciencia y resto del mundo, somos los científicos. No podemos culpar al resto del mundo porque no se interesen en la ciencia. Algo estamos haciendo mal nosotros. ¿Y qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer? Primera cosa que podemos y debemos hacer, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no. Los científicos, en general, pensamos que tenemos que hacer investigación, fenómeno. Pero si tenés tiempo libre, si te pagan o qué sé yo, por ahí dedicás algo de tiempo a contar eso que haces a otro público. Y no es así. Contarlo es parte del trabajo. Pero los científicos no pensamos eso. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues no nos evalúan. ¿Sí? Los científicos en casi ningún sistema, particularmente los latinoamericanos, cuando vos tenés que hacer un informe a fin de año para justificar lo que hiciste, ¿y dónde ponés que diste una charla, fuiste a una escuela, hiciste un reportaje o lo que fuera? No tenés dónde. Lo otro es, por supuesto, hay una eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, en la cual se odian, ¿sí? Para el científico, el periodista es alguien que tergiversa lo que uno dice. Vos le decís algo y el periodista dice cualquier verdura, ¿sí? Para el periodista, el científico es alguien que abre la boca y salen ladrillos. Tomá, 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 tomá. Y no se quieren, ¿sí? Realmente no se quieren. Esto está cambiando mucho, afortunadamente, ¿sí? Porque ahora hay periodistas científicos. Hay periodistas científicos profesionales en nuestros países. Hay periodistas científicos profesionales. En algunos diarios nacionales de Chile hay sección de ciencia, que hace décadas no había, o hace años no había, ¿sí? Esto de que haya periodistas, hay una anécdota interesante. Einstein en 1925 visitó Sudamérica. Y el tipo ya era un rockstar, ya era súper conocido, ¿sí? Entonces, entre otros, lo invitó un diario de Argentina, es el diario ya no existe más, y los tipos, bueno, le tenían que poner a alguien que lo acompañara, ¿sí? Alguien que fuera con él, o le hiciera reportaje, lo mimara un poco, eso. ¿Y a quién ponemos? Y no, nadie va a entender nada. ¿Y a quién pusieron? Al cronista de deportes. Y claro, si total no se entiende una goma, y bueno, que se divierta un rato. Eso hoy no ocurriría. Hoy a Einstein lo acompañaría un periodista científico, ¿sí? Y eso es un cambio importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer los científicos? Participar en actividades comunitarias. Es como, no, la comunidad no es para mí. Yo estoy ahí en mi laboratorio, no me hinchen, ¿sí? No vamos a la escuela, no vamos a ferias, no vamos a olimpiadas, no vamos al club, no vamos al bar a contarle a los amigos un experimento que es maravilloso y que nos quema la lengua. No lo hacemos, pues no. ¿Qué más podemos hacer los científicos? Por supuesto, aceptar invitaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez muy alegremente y venir para acá, ¿sí? Pero hay algo que hace efectivamente que la ciencia sea difícil de querer, de compartir, de comunicar. Y me permito contarles algunas hipótesis de esto, de que hace que la ciencia sea bastante complicada. Vamos a ver algunas de estas hipótesis. Primera hipótesis. La ciencia es difícil de compartir porque cambia todo el tiempo. Y cambia mucho más que otras disciplinas. Las ciencias sociales sí cambian, pero no hay una revolución que te hace que cambies la historia de un día para otro. Las artes, más o menos, la economía, sí, por supuesto que hay cambios, no cambios tan rotundos como en las ciencias naturales. Ejemplo de la biología, una palabrita difícil de la biología que es apoptosis. La apoptosis es cuando una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y chau, me voy, ¿sí? Es importantísimo eso. Un feto, cuando está en desarrollo, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene piel acá en el medio. En algún momento el feto tiene que mirar la mano y decir, che, ¿yo qué era? ¿Era un pato o un bebé? Ah, un bebé. Estas células están de más, se tienen que suicidar y se van, y por eso podemos abrir los dedos. Ese es un concepto más o menos nuevo, el de apoptosis, que es lo que está puesto acá. Acá tengo puestos el número de papers, ¿sí?, que mencionan la palabra apoptosis en función del tiempo.
ninguno, unos cuantos, todos. Paper de biología celular, por supuesto. O sea, si una charla sobre la biografía no autorizada de una célula, tema fascinante, ¿sí? En 1992 les contaba una historia. Después les contaba la historia en 1995, 96, les contaba otra historia, otra biografía. Y eso es difícil. ¿Cómo vas a compartir algo que cambia tan rotundamente? ¿Qué más? ¿Qué otras hipótesis hay de que la ciencia sea tan complicada de comunicar? Segunda, la ciencia es difícil porque es difícil y se acabó. ¿Sí? Y es para genios y lo que fuera. De hecho, eso es lo que piensan muchos jóvenes y por eso no hacen carreras científicas. No, eso no es para mí, ¿no? Yo me llevaba matemática, no entendía nada. ¿Sí? No, no es para genios, es para apasionados, para gente que se quiera apasionar con lo que hace. Y les voy a mostrar un ejemplo de esto de la ciencia difícil. Hay otro concepto de la biología, que es la biología de sistemas. Es estudiar muchas cosas juntas. Yo no estudio 10 neuronas, estudio millones de neuronas. No estudio 15 genes, estudio 20.000 genes. Y les muestro una definición de la biología de sistemas, que es esta. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas los sistemas biológicos. ¿Quieren de nuevo? ¿Quieren sufrir? Claramente fue dicha por un señor como este, ¿sí? Compatriota de ustedes. Sin embargo, no, eso está en un texto del MIT, de la meca de la ciencia, la Biblia de la ciencia. Es una porquería como definición. Es circular, tautológica, no dice nada, pero nos gusta porque suena difícil. Nos encanta eso, ir a la plaza, pararnos en el cajón de manzana y hablar, y que no se entienda una goma, somos unos genios. Y está mal eso. Una cosa es el rigor científico y no decir cualquier cosa. Pero si vos querés comunicar la ciencia, tenés que usar otro tipo de analogías, de metáforas, sin perder el rigor, para que la gente lo disfrute tanto como vos. Y si nos gusta hablar en difícil, imagínense lo que nos gusta mostrar en difícil, los íconos de la ciencia, las figuras de la ciencia. Último ejemplo biológico. Ustedes conocen, seguro, oyeron hablar del proyecto Genoma Humano, todos los genes de una persona, todos los genes de una célula humana. ¿Sí? Los genes son medio idiotas, básicamente. Son instrucciones para fabricar cosas, no son cosas, son instrucciones. ¿Para fabricar qué? Herramientas. Herramientas que necesita la célula. Esas herramientas se llaman proteínas. Entonces, después del proyecto Genoma, vino el proyecto Proteoma, estudiar todas las proteínas de una célula. Las proteínas no están aisladas, no está una acá, otra acá, otra acá. Charlan, interactúan entre sí. Entonces, después vino el proyecto Charloma humano, interactoma o como quieran llamarlo. ¿Sí? Y entonces, en primicia exclusiva, les voy a mostrar lo que es el charloma, el interactoma de una célula humana, que es esto. ¡Chanán! ¿Sí? Y esto entra para el examen. ¿Sí? Bueno, de nuevo, esto como ícono no sirve para contar la ciencia. Pues lo entienden las 10 personas que trabajan en esto. Yo no puedo usar esto para decirles, miren lo maravilloso, cómo se conectan estas proteínas. ¿Qué les importa a ustedes? Esto me lleva a otra anécdota histórica, también tiene que ver con Einstein. Resulta que había un astrónomo que es el que demostró experimentalmente la teoría de la relatividad. Tipo, midió cómo se curvaba la luz del sol durante un eclipse, algo parecido. Sherrington se llamaba. Entonces le hicieron un reportaje una vez y le dijeron, che, Sherrington, ¿es verdad que a la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Sherrington fue, ¿quién es el tercero? Como que nos gusta un poco esto de ser dueños de la verdad, y está mal. Y es una de las razones que aleja a la ciencia del resto del mundo. Sigamos con las hipótesis, ¿sí? Un concepto completamente antiintuitivo. Si uno salen acá al campus, que es precioso que tienen acá en la universidad, y ven un cisne blanco, fenómeno, caminan un poco más, ven otro, ven otro. El cerebro humano está cableado, está fabricado de tal manera que inmediatamente va a decir todos los cisnes son blancos. Es un cerebro inductivista. Ve esto así, esto asá, esto tiene que ser igual. La ciencia no. La ciencia es exactamente lo contrario. La ciencia tiene que estar buscando siempre el cisne negro. Esto es lo que se llama hipótesis nula. Cuando vos haces un experimento, no para demostrar lo que crees, todo lo contrario, para demostrar que lo crees no puede ser verdad. Esto es muy antiintuitivo y aleja a la ciencia del resto del mundo. ¿Cómo vas a hacer un experimento así? Hacer el experimento de te dé lo que vos querés, no lo que vos no querés. Sin embargo, la ciencia funciona buscando cisnes negros. Sigamos con la hipótesis, ¿sí? Una tiene que ver con la ciencia que nos llega en general, es la ciencia de las noticias. Lo que leemos en los diarios, en las revistas, a veces en el noticiero. Y es un formato muy particular. No sé si vieron que siempre hay noticias
cortitas, que indefectiblemente empiezan diciendo un grupo de científicos. ¿Vieron? Siempre empieza. Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos. Y algo en CH, ¿sí? Michigan, Massachusetts, Chicago. ¿Sí? Entonces un grupo de científicos de la Universidad de Massachusetts descubre el gen de la estupidez, lo que sea. ¿Sí? Como si la ciencia tuviera noticias. Y la ciencia no tiene noticias, tiene historias. Historias largas, difíciles de contar en una notita de diario así cortita. Por ahí lo que uno trabaja lo viene heredando de su maestro, que a su vez lo heredó de su mentor y así sucesivamente. Ejemplo, había una película, cuando yo era chico, que la daban cada 2 por 3 en Argentina, supongo en Chile también, absolutamente maravillosa, que era El regreso del monstruo de 2 cabezas. Risa de científico loco, ¿no? ¿Cómo es esta película? Había un científico loco, efectivamente, que se estaba por morir. Y dice, los voy a cagar, no me voy a morir nada. Voy a hacer que trasplanten mi cabeza a otro cuerpo y voy a seguir haciendo maldades. Entonces, ¿qué hace? Busca otro cuerpo. Entonces busca un preso que quiera donar su cuerpo a la ciencia. Y todo bárbaro, ¿sí? Hacen la operación y todo fenómeno, pero hay 2 problemas. Primer problema, sin que le dijeran, el preso que encuentran es negro y el tipo era recontra racista, ¿sí? Obviamente. ¿Sí? Segundo problema, no le sacan la cabeza al preso. Se la dejan puesta y la cabeza del científico la ponen acá, en el hombro. Entonces acá no sé si ven que se está ahí la operación. Eso científico, entonces el tipo se despierta y dice, seguiré haciendo maldades, mira para allá, maldito negro, es brillante, es maravilloso. Imagínense que esto sucediera de verdad, que hubiera un trasplante de cabeza, de cerebro o lo que fuera. ¿Qué pasaría? Tendríamos la noticia al día siguiente, un grupo de científicos construye el monstruo de 2 cabezas, obvio, y se acabó. No la historia. Y la historia es fascinante. ¿Cómo que vos trasplantás una cabeza a otro cuerpo? ¿Cómo juntaste los nervios? ¿Cómo juntaste los vasos sanguíneos? Y pará. Si vos trasplantás un cerebro a otro cuerpo, ¿es eso o le estás trasplantando un cuerpo a ese cerebro? Chan, y ahora los voy a volver locos y no van a poder dormir con eso. Bueno, no nos llegaría esa historia, nos llegaría la noticia, un grupo de científicos hace el monstruo de 2 cabezas. Y cuando vos transformás una historia en una noticia, perdés mucho. Entre otras cosas, perdés la ciencia. Sigamos con las hipótesis, ¿sí? A veces la historia que nos cuentan nos viene desde hoy, como si todo hubiera sido descubierto hoy o ayer. No sé si lo conocen a mi gran amigo Asterix, y si no lo conocen, conózcanlo, porque es maravilloso. Es un personaje de historietas. Y en todos sus capítulos hay un montón de ciencia, y yo lo uso mucho como excusa para contar la historia de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, este es el gran amigo de Asterix, que es el druida, Panoramix, el druida de la aldea. Y bueno, el tipo hacía ciencia. El tipo tenía que aconsejar al jefe si iba a aplastar a la tribu de enfrente, o si se quedaba en casa, o si se contraía matrimonio, o lo que fuera. ¿Cómo lo hacía? Con señales de la naturaleza. Abría un carnero, le sacaba el hígado, si se fijaba si el hígado estaba grande, chico, amarillo, negro, lo que fuera. Y eso es un poco hacer ciencia, ¿no? En otro capítulo de Asterix, es Asterix y Cleopatra, que es maravilloso realmente, y aparece este papiro en ese capítulo de Asterix, ¿sí? Que es un papiro farmacológico, médico, y ustedes, bueno, obviamente ya se dieron cuenta, no tengo por qué decirles que ahí decía cerebro, ya lo habían visto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hay un montón de cuestiones de contar la ciencia desde el momento en el cual se hizo. ¿Recuerdan cuando alguna vez seguramente en el secundario hablaron de teoría de la evolución y les hablaron, por ahí les suena el nombre de un tal Lamarck? ¿Suena algo por ahí? Lamarck era el tipo que propuso mucho antes de Darwin la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo que se suele dar en la escuela, que no es un buen ejemplo, pero es el que se da, es cuando una jirafa le crece mucho el cuello para comer las hojas que están ahí arriba, sus jirafitos, sus hijitos van a tener el cuello largo porque van a heredar ese cuello que se estiró. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos cuando nos contábamos esto? Nos cagábamos de risa. Lamarck, qué tarado. ¿Por qué? Porque lo pensábamos desde hoy, no metiéndonos en la cabeza de Lamarck, hace 200 y pico de años, que fue el primero que pensó las especies cambian. Si uno piensa la ciencia como que todo ocurrió hoy, y no te sirve. Hay que meterse en la cabeza de los tipos que pensaron algo por primera vez. Alguien que se enfrentó a mirar la luna y dijo, che, ¿por qué la luna está más grande, más chica? Mira para allá, mira para allá. Es la única forma de entender ciencia, haciendo una perspectiva histórica y no desde hoy. Y lo más importante es que la ciencia que nos cuentan, muchas veces en la escuela o en las noticias, no nos interesa. No son respuestas a preguntas que nos hagamos. Hace 2 o hace 3 años, no me acuerdo, se dio el premio Nobel en física al descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Alguien se acuerda? La máquina de Dios, hubo un montón de prensa. A ver, hasta que se descubrió el bosón de Higgs, ¿alguno de ustedes tenía insomnio? ¿No podía dormir pues su vida no tenía sentido? Y no.
Y cuando se descubrió el bosón de Higgs, ¿se fueron a poner en pedo de la esquina? Porque por fin mi vida tiene sentido. ¡Ay, el bosón de Higgs! No, porque no es una respuesta a una pregunta que ustedes se hagan. Y esta es la forma en la cual transmitimos y enseñamos ciencia. A los pibes les damos respuestas que no les interesan. Esto no es mío, esto es Paulo Freire puro, ¿sí? Es educación clásica. Entonces, ¿cómo pretendemos que la gente se interese si le decimos cosas que no son preguntas propias? Y que la ciencia no tiene respuestas a preguntas que nos hagamos. Claro que sí, un montón. Y vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, vamos a pasar esto de lado. Este señor, ¿qué está haciendo? Bostezando. ¿Y qué van a estar haciendo todos ustedes los próximos minutos, si nadie se ofende? Bostezando. Por supuesto, háganlo, adelante, sean felices. ¿Cómo? ¿Y no hay ciencia ahí? ¿No hay una par de preguntas maravillosas? Primero, ¿por qué bosteza la gente? ¿Cuándo bosteza la gente? Pregunto. ¿Cuándo bostezan? Cuando tenés sueño. ¿Cuándo más? Cuando ves a otro. ¿Cuándo más? Sí, no siempre, pero podría ocurrir. ¿Sí? A ver, todas las respuestas son correctas, ¿sí? Pero incompletas. La gente bosteza todo el tiempo. Por ahí no es un bostezo como corresponde. Yo podía haber hecho pero por ahí la gente y ahí está. ¿Sí? Y es más, ahora pueden hacer el experimento. Ahora van a tener ganas de bostezar, y no se preocupen, no me ofendo. Pueden hacer bien cuando te invitan a la recepción en la casa del embajador de Bélgica y te da ganas de bostezar y tenés que... Bueno, eso no es un bostezo, es una porquería, porque parte del bostezo es desperezarse, abrir la boca, etc. ¿Sí? Entonces es una pregunta de qué es el bostezo y cuándo bosteza la gente. Y la otra, tremenda, ¿cómo que es contagioso? Yo podía haber escrito la palabra bostezo acá. Les podía haber traído un perro de bostezara y ustedes se iban a contagiar. Es infalible. ¿Sí? ¿Cómo que no es ciencia eso? ¿No es tanta ciencia como el bosón de Higgs? Claro que sí. De hecho, hasta hay una asociación internacional para los estudios del bostezo. Tomá. Y hacen congresos. El año pasado fue el último, fue en París. Fue un plomo, obvio. Pasa, ¿sí? Y los tipos estudian eso. ¿Por qué la gente bosteza? ¿Por qué es contagioso? Y es más, en el último congreso llegaron a la respuesta de las dos cosas. De qué es el bostezo y por qué es contagioso. Y es muy sencillo. Y son dos palabras. ¿Qué es el bostezo? ¿Por qué es contagioso? Ni idea. Tomá. ¿Cómo? Para. ¿Los genios de la bostezología se juntan en París y no nos pueden decir por qué bostezamos? No. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos convierte a todos en científicos. Todos podemos hacer experimentos, ver si nos contagiamos igual de día que de noche, las mujeres que los hombres, los chicos que los grandes. Y eso es hacer ciencia, es la ciencia de te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Tan ciencia como cualquier cosa que lean en las noticias. Vamos con algunos ejemplos de la ciencia cotidiana, la ciencia que pasa y dejamos pasar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué está haciendo acá Albertito? Está sacando la lengua para burlarse. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿en algún momento la gente saca la lengua sin darse cuenta? No para burlarse, sino que está... ¿Cuándo? ¿En qué situación la gente saca la lengua? Está cansado. Está cansado, puede ser, sobre todo si sos perro. ¿Sí? En humanos no es tanto, puede ser, pero no es tanto. Hay otra situación más marcada que esa. Bueno, pero ahí querés sacar la lengua, si no, ¿cómo vas a comer helado? No da. Pero eso es un reflejo, no es algo... Cuando estás muy concentrado, cuando entran a una biblioteca, fíjense que la gente está así. No vale la pena hacer una pregunta, no vale la pena hacer un experimento con eso. ¿Por qué la gente saca la lengua cuando está concentrada? Porque sí. Les cuento un experimento que hice con un amigo hace muchos años. Estábamos en la facultad tomando examen, los dos sentados acá, un auditorio muy grande y una mesa larga. Yo me senté en una esquina de la mesa, mi amigo en la otra esquina. Y mi amigo se puso a escribir, a corregir, no sé lo que fuera. Y yo me puse así. Hubo muchas preguntas de los alumnos en ese examen a nosotros. Todas se las hicieron a mi amigo. ¿Por qué? Nuestra hipótesis era, uno cuando está concentrado y saca la lengua, es una comunicación no verbal, es la forma de decirle al otro, estoy ocupado, no me molestes. Por supuesto, sí, esto no es un experimento de verdad, no está publicado ni nada, pero es ciencia de la vida cotidiana. Después podríamos hacer variaciones, otros experimentos, y claro que vale la pena. Pero también podríamos buscar la ciencia que se esconde en nuestra casa. Por ejemplo, la ciencia está en el baño. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Gracias. Reformulo la pregunta, ¿cuántos de ustedes se bañan? Jajá, pero no veo muchas manos. ¿No me contaste esto, Carola? Bueno.
Suponiendo que se bañaran, una actividad muy recomendable por la ciencia, por otro lado, al menos de vez en cuando, qué sé yo, ¿les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Saben de gente que canta en la ducha? Sí, todo el mundo alguna vez cantó en la ducha. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en el baño? ¿Qué les parece? ¿Hipótesis? Muy bien, claro que sí. En el baño somos todos Gardel, ¿sí? Somos todos, o el cantante que más les guste. ¿Y por qué suena mejor? ¿Qué tiene el baño para que suene mejor? ¿Nos transformamos nosotros? No. Agarramos la esponja o el jabón y entonces, no. ¿Qué tiene diferente el baño para que efectivamente nos escuchemos mejor que si cantás en cualquier otro lado? No les quites la ilusión, pobre, no. No, te escuchás bastante bien. Hay algo concreto, hay algo objetivo que hace que vos de verdad te escuches como que cantás mejor. ¿Por qué? A ver, describamos el baño. Primero es más pequeño, en general, que la mayoría de los otros cuartos de la casa. Y las paredes son muy distintas. En las paredes de los baños, en general, no hay ladrillos, no hay madera, no hay hormigón. Hay azulejos, hay cerámicos. Un material no poroso, material en el cual el sonido rebota. Si yo le canto a la pared, y le canto a esta pared, la pared va a absorber el sonido y me va a devolver poco. Si la pared es del baño y tiene azulejos, el sonido va a estar dando vueltas mucho tiempo, boing, boing, boing. Supongamos que nosotros somos un coro de 100 personas y hay dos que cantan horriblemente mal, no voy a decir quiénes, ¿sí? Y cantamos todos juntos. ¿Vamos a escuchar esos dos que cantan mal? No, se van a promediar con el resto, ¿se entiende? Cuando vos cantás en el baño y ese sonido está dando vueltas mucho tiempo y en un momento cantás mal, no lo escuchás pues se promedia con el resto. Por otro lado, el baño es lo que se dice una cámara de reverberancia. ¿Qué quiere decir eso? Hay notas que suenan más fuertes que otras. En general las notas graves suenan más fuertes de las notas agudas. Y uno canta en general peor cuando trata de llegar bien agudo. ¿Sí? Cuando cantás grave, en general no es tan grave, para decirlo de otra manera. Por tanto, te escuchás mejor, por eso la gente canta en el baño. Y hay mucha más ciencia. Mañana, cuando vayan a la mañana a lavarse la cara, bañarse no, pero lavarse la cara sí, ¿no? De vez en cuando, ¿sí? Lleven una regla al baño y mídanse la cara y midan la cara del coso ese de los mira en el espejo, ¿sí? Se van a llevar una sorpresa, no les digo cuál es, así lo hacen, ¿sí? Pero efectivamente algo pasa ahí en el baño. Pero sigamos recorriendo la casa. El lugar donde más ciencia hay, obviamente, es en la cocina. Para todo el tiempo pasa ciencia, pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Por ejemplo, te haces un té y le echas un chorrito de jugo de limón, un poquito de jugo de limón. ¿Qué le pasa al té con el limón? ¿Qué le pasa? Se aclara mucho. No es lo mismo echar un chorrito de agua, un poquito de agua, ¿sí? Porque ahí lo estás diluyendo un poco. Algo está pasando frente a tus ojos, que es una reacción química. ¿Sí? Es lo que no entendíamos nada en cuarto año de la secundaria, las reacciones ácido-base, qué sé yo, pasan frente a tus ojos. Hay algo en el té que reconoce el ácido del limón y cambia de color. Podrían hacer el experimento contrario. En lugar de limón le echan bicarbonato de sodio. ¿Qué le va a pasar al té? Se va a oscurecer, va a estar espantoso, no se lo tomen, ¿sí? Pero se va a oscurecer y eso pasa frente a tus ojos. O se hacen una tostada. Van y para el desayuno se hacen una tostada. ¿Qué le pasa al pan cuando se va tostando? Que varias cosas le pasan. Se calienta, obvio, ¿sí? Le están transmitiendo calor. ¿Qué más le pasa? Se pone crocante, ¿por qué? Porque pierde agua, evapora agua. ¿Qué más le pasa al pan? Cambia de color, eso no es trivial. Eso es complejísimo, es una reacción química que se llama reacción de Maillard, por el francés que la estudió. Es una reacción en la cual se generan miles de compuestos nuevos, que huelen distinto, saben distinto, tienen colores distintos. No sé cuánto me van a creer a esta altura, pero así como hay una asociación para el estudio del bostezo, hay una asociación para el estudio de la reacción de Maillard. Los tipos van al Congreso con su tostadora, su tostada, mire doctor, y estudian eso que nos pasa en la cocina permanentemente. Y podríamos seguir recorriendo la casa, por ejemplo, yendo a buscar la ciencia que hay en el dormitorio. Y hay algo que pasa todas las noches en el dormitorio, que es tremendamente científico. Y dije todas las noches, así que no les creo, mentira, ¿sí? Efectivamente, lo que sí pasa todas las noches es que dormimos. ¿Y por qué dormimos? ¿Por qué la gente duerme? Pregunto. ¿Hipótesis? ¿Qué les parece? ¿Nunca se preguntaban por qué la gente duerme?
¿O porque ustedes duermen? Lo más obvio sería porque estás cansado. Pero cuando hacen mucha más actividad física, ¿duermen más? No. Y las tareas, las profesiones que requieren mucho más ejercicio físico no duermen más que las profesiones que tienen menos ejercicio. No es solo para descansar en todo caso. ¿Saben qué? El sueño es un misterio y la respuesta a por qué dormimos es la misma a por qué bostezamos. ¿Se acuerdan? No sabemos por qué dormimos. Sabemos que es vital dormir. Que si vos deprivás a un animal de laboratorio de sueño, se muere. Y se muere en 2 semanas. Que es más o menos el mismo tiempo que se muere si no come. O sea, dormir es tan importante como comer. Y nosotros dormimos cada vez menos. ¿Sí? Dormimos horas menos que hace 100 años, se supone. ¿Sí? Y pasa algo más maravilloso todas las noches en el dormitorio. ¿Qué más pasa además que dormimos? Soñamos. Otro tremendo misterio. No tenemos idea sobre el sueño, pero pueden hacer un experimento. Si tienen a alguien cerca que esté durmiendo, van a ver que esa persona va a estar profundamente dormida, ¿sí? No se mueve para nada, pero cada tanto se le van a mover los ojos. Con los ojos cerrados va a empezar a hacer tiqui, 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 lo cual tiene un nombre técnico muy complicado y muy imaginativo, que es movimientos oculares rápidos. ¿Qué va a hacer? Si vos despertás a una persona cuando está muy dormida y está moviendo los ojos muy rápido, van a pasar 2 cosas. Primero, te va a putear como corresponde. ¿Sí? Segundo, muy posiblemente te va a contar que estaba soñando. Si vos despertás a la persona en cualquier otro momento que no está moviendo los ojos, solo te putea. No te cuenta que estaba soñando. Y todos soñamos. Muchos decimos, y me incluyo acá, no, yo no sueño. No. Lo que puede llegar a pasar es que no recordamos los sueños, pero todos sueñan, todas las noches y varias veces por noche. Soñamos 4 o 5 veces por noche. En general, si nos acordamos de un sueño es del último, el que acaba de ocurrir cuando nos acabamos de despertar. Y eso es ciencia. Hay gente que estudia eso y trata de entenderlo. ¿Y por qué nosotros no podemos tratar de entenderlo? Sigamos un poco recorriendo esta ciencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, la ciencia en la música. ¿Sí? Experimento. Imaginen una melodía. Tengan en la cabeza una melodía sin letra. ¿Ya la tienen, más o menos? Ahora pregúntense, ¿esa melodía es triste o es alegre? Para algunos va a ser triste, para otros alegre, depende de qué hayan imaginado. ¿Saben qué? No es nada. Es una sucesión de notas y de silencios. El que dijo que tenía que ser triste o alegre es el cerebro. El que le puso alegría o tristeza. Y eso pasa todo el tiempo. Escuchás una canción y te parece alegre o melancólico o lo que fuera. Y no es nada. Los compositores lo saben. Saben que componiendo en determinada modalidad al cerebro le parece más alegre o le parece más triste o lo que fuera. Pero es una cuestión de ciencia pura. Y podemos seguir recorriendo mucho la casa. Por ejemplo, el jardín. Tengo un patio en mi casa y cada tanto, cuando hay mucha humedad, se llena de babosas. Y las odio a las babosas. ¿Sí? Probé de todo, sal, zapatazo, lo que fuera. ¿Sí? Y no funcionaba. Y alguien me dijo, no, lo que tenés que hacer es poner un vaso de cerveza en el medio del patio, porque las babosas son tremendamente borrachas, no aguantan, entonces al final de la noche están todas adentro de la cerveza y se ahogan. Maravilloso, música para mis oídos. Era. Pero no le podía creer mucho, pero hice el experimento. Puse un vaso de cerveza en el medio del patio y sí, al día siguiente había 4, 5, 10 babosas ahogadas ahí. Un espectáculo maravilloso, ¿sí? Muy edificante. Pero es raro, ¿no? Tantos millones de años de evolución para crear babosas borrachas. ¿Cómo puede ser que les guste la cerveza? Entonces mi hijo, ese que vieron chiquitito, ya mucho más grande, me dijo, no, papá, no les puede gustar la cerveza, no les puede gustar el alcohol. Debe haber algo en la cerveza que les es comida. ¿Y qué tiene la cerveza, por ejemplo? Levadura. Efectivamente, la levadura es comida para babosas. Entonces, ¿qué hicimos al día siguiente? A la noche siguiente, en lugar de malgastar cerveza, pusimos un poquito de levadura en agua y sí, al día siguiente un montón de babosas ahí adentro para regocijo de la familia. ¿Sí? Y eso es ciencia que pasa frente a tus ojos y la dejamos pasar. Pero dentro de la ciencia cotidiana hay una que nos pasa mucho más de cerca, que nos pasa en el cuerpo. Por ejemplo, este paper que se llama El crecimiento de las uñas, 35 años de observación. O sea, ¿qué hizo este científico durante 35 años de su vida? Y anotaba, ¿no? Y lo más interesante es cómo lo hacía, lo que se llama materiales y métodos de un trabajo científico. Y los materiales y métodos son estos. ¿Qué hacía el tipo? Dibujaba una rayita en la base de la uña y esperaba a que esa rayita llegara a la punta del dedo. ¿Qué tenemos? Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo que es velocidad. Y así el tipo determinó la velocidad de crecimiento de las uñas. Qué pavada, ¿no?
para eso pagamos los impuestos. ¿No? Es una pavada. A ver, ¿podemos medir el crecimiento de otras partes del cuerpo? ¿Podemos medir el crecimiento de los músculos? No. ¿El crecimiento de los huesos? No. ¿El crecimiento del pelo? No, hace mucho. Pero sí de las uñas, si es algo que está vivo, que viene de una célula y puedes hacer preguntas. ¿Lo mismo en la mano izquierda que en la derecha? ¿Lo mismo en los pies que en las manos? ¿Es lo mismo si tienes fiebre? Y esas son preguntas científicas. Hay un montón de ciencia ahí esperando a que hagamos las preguntas, particularmente hay un montón de neurociencia esperando a que hagamos las preguntas. Pues lo que tenemos aquí adentro es impresionante, la cantidad de preguntas que nos puede generar. Se dice que es el objeto más complejo del universo lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque está lleno de ceros, está lleno de cosas, muchas más que lo que estudian los cosmólogos. La cantidad de ceros que hay acá adentro, la cantidad de células, de neuronas, de conexiones de neuronas, de cambios en esas conexiones. Por estar hablando con ustedes, las conexiones de mis neuronas están cambiando, y las de ustedes también, por segundo. Lo loco es que todo eso, todo este infinito, está metido acá dentro, esta porquería fea, arrugada, y vas al supermercado y no, te alejás, no, yo esa cosa no quiero. Tan chiquita, liviana, ¿no? Eso somos nosotros. Liviano, a ver, ¿cuánto pesa el cerebro humano? ¿Cuánto pesa el cerebro humano adulto en promedio? Acá 3,5 kilos. ¿Alguien da más, alguien da menos? Escucho ofertas. No sé, usted, en promedio. Está bien, seguramente sí, pero en promedio. ¿1 kilo? 2 kilos. ¿Alguien da más? Estoy por vender, vamos. Del promedio del adulto, sí. Les voy a decir, el promedio del cerebro adulto, el peso es más o menos 1,300 kg, 1,350 kg. ¿Ustedes sienten una pesa de 1 kilo sobre el cuello? ¿Andan así? ¿Comiendo? No. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengan una pesa de 1 kilo arriba del cuello y no se den cuenta? Es raro, ¿no? Si yo les pongo una pesa acá, se van a dar cuenta y mucho tiempo se van a dar cuenta. ¿Cómo puede ser que no la sientan? ¿Hipótesis? ¿Alguna idea? Podría ser eso, pero si yo, insisto, si te hago el experimento de poner una pesa arriba, no te vas a adaptar. Que sería algo parecido, porque fuiste creciendo con eso. Está hecho el experimento, ¿sí? Y de hecho no te adaptás a eso. Ese cerebro que está apoyado sobre el cuello, está en aire como un globo, ¿dónde está? ¿En qué? En agua con sal, ¿sí? Se llama líquido cefalorraquídeo. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido, alumnos? Acá todos tienen que decir eureka, ¿sí? Recibe un empuje de abajo hacia arriba. No sé si se acuerdan un tal Arquímedes, la bañadera y todo eso. Sí, un empuje de abajo hacia arriba. Una hipótesis puede ser que, como está en agua y el agua lo empuja para arriba, te parece que pesa menos. Es una hipótesis. Sí, porque en realidad tenés todo el peso del agua y todo el peso del cerebro ahí todo el tiempo. Pero está flotando, de hecho, ¿sí? Básicamente es por la falta de receptores del cerebro, pero de hecho uno no se da cuenta de que tiene algo que está flotando acá, como en una bañadera. Maravilloso experimento. Me encanta. No, porque, a ver, eso se va para arriba, pero no es agua tuya. En realidad es distinto. No está mal lo que está diciendo, está muy bien, pero la diferencia es que el agua que está acá adentro es tuya, recircula por tu cuerpo. Podría llegar a ser que lo sientas diferente por una especie de corriente. No es el caso, pero podría ser. No, está muy bien, está bien lo que decís. Pero ese 1,300 kg, 1,350 kg, ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Problemas, ¿no? Les voy a decir, es el peso en promedio del cerebro de un hombre. ¿Y el de la mujer? A ver, ¿cuántas piensan que el de la mujer pesa más? No, pesa menos, pero hay más conexiones. Ah, no sé. ¿Alguno? ¿Cuántos? Depende del lugar, depende del área. ¿Cuántos piensan que el del hombre pesa más? Uno que duerme en el living hoy, bien, otro. Ahora, les voy a decir, esto se pesó hace unos 200 años más o menos, en muchos hombres y muchas mujeres, y se llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio es irónico, por supuesto, pero no es irónico. ¿Saben qué? Es histórico. ¿Por qué es histórico? Cuando pesaron cerebros y vieron que el de la mujer pesaba 10% menos, estaban felices los hombres que hacían estas pesas. Es obvio, claro,
Eso me demuestra un montón de pavadas, estupideces que se le ocurren. Me demuestra la inteligencia masculina, la superioridad masculina, porque el cerebro es más grande. Hasta que alguien dijo, para un poquito. ¿Cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con relación al cuerpo de un hombre? ¿Cuánto pesa? En general, menos. Bastante menos. Lo que nos importa acá no es el peso del cerebro. Es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que se imaginan lo que dan las cuentas, ¿sí? Dan más o menos lo mismo en el cerebro, el tamaño no importa, básicamente. Sí. ¿Está demostrada alguna correlación entre la inteligencia, la capacidad de crear, con tamaños de cerebro? No, de ninguna manera. De ninguna manera, pero estoy hablando de hace estoy hablando de 200 años, de hace 200 años. Sí, entre especies hay una correlación cognitiva, no con el tamaño del cerebro, sino el tamaño de la cáscara del cerebro, la corteza cerebral. Las especies de primates en particular, que pueden resolver problemas más creativamente, tienen una corteza más gruesa. Pero no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ni mucho menos. ¿Sí? ¿Y qué hace este cerebro, entre otras cosas, además de hacernos ser nosotros? ¿Sí? Eso hace que podamos pensar diferente, ¿sí? Podamos ver el mundo con otros ojos. Por ejemplo, con ojos científicos, que es lo que yo estoy tratando de proponerles. ¿Y cómo ve la ciencia esto de mirar mundos distintos? Una posibilidad es que innovar quiere decir juntar mundos que están dispersos y alguien los junta. A alguien se le ocurre meter dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra y de pronto, nada, aparecen ahí. ¿Sí? Déjenme ver una cosa así. Y esto hay un montón de ejemplos, ¿sí? De ejemplos de personas que juntaron cosas que estaban dispersas. Por ejemplo, ¿hace cuánto la humanidad inventó la rueda? ¿Qué les parece? Digan un número, no importa, más o menos. Respuesta técnicamente correcta, hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pónganle 10.000 años. Hay evidencias de ruedas de hace 10.000 años. Fenómeno. ¿Y hace cuánto la humanidad inventó la maleta? La valija, la maleta, un baúl, algo que hoy llamaríamos una maleta. ¿Qué les parece? No, es más o menos medieval. Lo primero que hoy llamaríamos valija es más o menos del año 1000. ¿Sí? ¿Y la maleta con rueditas? ¿De cuándo es? ¿De cuándo es la primer patente de una maleta con ruedas? Con canastas, con bolsas, con tiras de animales, etc. No era algo cerrado, lo que hoy entenderíamos como una maleta moderna. ¿Sí? La primer patente de una maleta con ruedas es de 1970, ¿sí? 40 y pico de años. ¿Se dan cuenta, no? Hace 10.000 años la rueda, hace 1000 años la maleta. O sea, convivimos durante 1000 años con la rueda por acá y la maleta por acá y a ningún genio se le ocurrió juntarlas. Eso es innovar, juntar cosas que están dispersas. Como por ejemplo, si vas al cine, y a mí me toca ir al cine con mis hijos, y obviamente, ¿qué hacen los pibes? Toman una gaseosa así de grande. Entonces, en la mitad de la película, ¿qué tienen que hacer? Ir a hacer pis. Y te arruinan la mejor parte de la película, obviamente. Te arruinan cuando estás por descubrir que el secreto de la sopa del papá de Kung Fu Panda es nada. Se las spoileé, ¿ven? ¿Sí? Y vos vas al baño, volvés, no entendés nada. No, porque alguien innovó, juntó mundos dispersos e inventó cines en cuyos baños continúa la película. Entonces vas ahí y no te perdés nada. A veces puedes hasta estar más cómodo. ¿Sí? Después salís del cine y empieza a llover y te empapás. Te mojás de arriba abajo porque no tenías paraguas, nada. ¿Te empapás? No. ¿Por qué? Porque tenés la mochicapucha. Innovaste al juntar mundos dispersos. Estaba la mochila por aquí, la capucha por otro lado, las metiste en el mismo lugar. Eso es innovar. O a mí me gustan mucho, no sé, debe haber en Chile, las papas fritas Pringles, esas que vienen en un tubo largo, y odio cuando se están por acabar. Porque pues se te rompen, tenés que meter la mano hasta el fondo, es una porquería, hasta que viene un coreano y te presenta las Pringles con piso levantable. Entonces se van acabando, ¿qué haces? Levantás el piso y sacás, quiere una milady y sos un lord. ¿Sí? Está bien, no va a ganar el premio Nobel el tipo este, pero está innovando, está juntando mundos que estaban distintos porque su cerebro se lo permitió hacer. O bien, mañana cuando, hablando de tostadas, vayan a hacerse el desayuno y andan ahí medio dormidos haciéndoles la tostada y sale todo mal, ¿eso es por qué? Pues no conocen al cuchillo tostador, que a medida que va bajando por el pan lo va tostando. Eso es una forma de pensar en innovación. ¿Y de dónde viene esa innovación? Si ustedes leen libros de historia de la ciencia,
Les encanta a los historiadores de la ciencia hablar de los sueños de los científicos, que sueñan con algo y después encuentran algo maravilloso. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Un ejemplo muy conocido para los químicos, este señor llamado Kekulé, ¿sí? Químico orgánico. El chiste de los químicos es Kekulé y su hijito. Perdón, Carola, perdón. Ya no me vas a invitar más, ya lo sé, sí. Bueno, Kekulé tenía que descubrir una fórmula, la fórmula del benceno, lo que está en los encendedores, ¿sí? Y no la pegaba, hacía cálculos, hacía experimentos y no pasaba nada. Cuenta Kekulé que una noche soñó con este bicho, un monstruo mitológico, la serpiente que se come a sí misma o el dragón que se come a sí mismo, se llamaba Ouroboros. Y se despertó al día siguiente, Kekulé dijo, claro, soy un idiota. Se estaba tratando de encontrar el benceno como si fuera una molécula lineal. ¿Y si fuera un Ouroboros? Si se comiera a sí mismo y fuera circular. Dicho y hecho, ese mismo día hizo los experimentos, hizo los cálculos y descubrió la primera estructura redonda de la química orgánica, cíclica. Y abrió un nuevo camino en la química. ¿Por qué? Por el sueño. ¿Será verdad? ¿Será que el tipo soñó con un Ouroboros, hizo los experimentos? Tal vez sí, pero lo más importante es que el tipo trabajó en esto durante años. Por eso pudo interpretar ese sueño del Ouroboros en ese experimento. Segundo ejemplo. ¿Sí? Y acá, los que sean muy impresionables, tápense los oídos, pues les voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Descubierta por un genio, un ruso loco, ese señor, llamado Dmitri Mendeleev. Y el tipo estaba obsesionado con la tabla. Se dice, iba con cartas, con los elementos y hacía solitarios, a ver si la podía pegar, así. Y no la pegaba, trabajó toda su vida un poco en eso. ¿Sí? De hecho, el tipo quería hacer una especie de tabla universal. Y cuenta Mendeleev que estaba una tarde en su casa, sentado en el sillón, frente a las llamas, frente al fuego en Rusia. Y de pronto las llamas empezaron a hablar y le empezaron a hablar. Claro, lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botellas de vodka que tenía al lado del sillón, pues, detalle. ¿Y qué le decían las llamas? Dimitri, sos un imbécil, estás tratando de hacer una tabla tipo Señor de los Anillos, una tabla para comprenderlos a todos, para que estén todos los elementos. Y no conoces a todos los elementos. Hay elementos desconocidos. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros, donde después venga uno, descubre un elemento y tenga dónde meterla. Dicho y hecho, Mendeleev hizo una tabla incompleta y es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. ¿Será verdad? ¿Le hablaron las llamas? ¿Bailaron? Pónganle que sí, ¿por qué no? Pero lo más importante, yo les dije que el tipo trabajó toda su vida en eso. Por eso pudo interpretar un sueño. La inspiración no existe en la ciencia. ¿Sí? Hay otro ejemplo, Sí. que es Marianne Shih, que es la escritora de Frankenstein, o el Eterno Prometeo, que, ¿De quién se cumplen 100 años? sí, que soñó con esta criatura, Sí. pero fue producto de una conversación que había tenido Una apuesta que tuvieron con Lord Byron. junto con figuras prominentes. Lord Byron, Percy Shelley, sí. En Inglaterra, que estaban Exactamente. eran amigos de la familia, y habían estado hablando de eso, y se va a dormir, y sueña con esta criatura horrenda. Efectivamente, y después la escribe de un tirón. Y después lo escribe. Exactamente, sí. Es un ejemplo, pero. Sí, no, pero de nuevo, era escritora, venía hablando de eso, por eso pudo interpretar el sueño y escribir la novela. No salen de la nada, la inspiración no existe en la ciencia. Existe el trabajo, y en algún momento tal vez conectás ideas, vaya a saber cómo. Ese es otro tema, y si quieren otro día charlamos sobre la ciencia de la creatividad. Pero, si yo les dijera, ok, creatividad, innovación, que lo podemos estudiar en el laboratorio, en animales. ¿En qué animales se les ocurre esto? Uno estudiaría creatividad? ¿Qué bichos serán creativos, además de los humanos? Pulpos, sí, es un buen ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? ¿Sería un bicho bien creativo para estudiar en el laboratorio como modelo? Las abejas son más sociales, son muy interesantes en organización cooperativa, no son tan creativas individualmente. Lo mismo, es un bicho muy social, es fascinante lo que hacen, pero cada hormiga no es tan creativa. ¿Sí? Mariposas es más o menos lo mismo, no son sociales, pero no son bichos creativos, no se crean. Uno podría estudiar, qué sé yo, ratas, delfines, pulpos, monos, o lo que fuera. ¿Y saben cuáles son un modelo muy creativo? Estos, los cuervos. Particularmente unos cuervos negros de Nueva Caledonia, los estudia ese señor, Alex Hasselnik, en Oxford. ¿Y cómo lo descubrió esto? Estaba trabajando con una cuerva, Alex, y la cuerva tenía que comer un gusano que estaba en el fondo de un tubo. Y metía el pico y no podía, porque estaba en el fondo del tubo y no funcionaba. Y Alex, ¿qué hizo? Le dio un alambre
a la cuerva, a ver qué haces. Y fíjense lo que hace la cuerva. Acá van a ver, la cuerva esta se llama Betty, por las dudas, les cuento. ¿Sí? Ahí adentro está el gusano y ese es el alambre que Betty ve, en este caso no por primera vez. Dice, no, el alambre no me sirve así, tengo que hacer un anzuelo. Tengo que doblarlo y con ese anzuelo lo meto adentro, saco la canastita y ahí me como el gusano. Eso es tremendamente creativo. Y es un bicho que uno no pensaría que es así. Lo loco es que el cuervo puede hacer eso con el cerebro del tamaño de una arveja. Así que, compañeros, hay esperanza. ¿Sí? Si el cuervo puede hacer eso con un cerebrito de porquería, lo que podemos llegar a hacer nosotros, y no tenemos idea de cómo funciona. Estamos en los albores, recién tratando de entender esta ciencia de la creatividad. Y también tratando de entendernos a nosotros. Y esto decíamos al principio, ¿sí? Del conócete a ti mismo. ¿Se acuerdan que así empezamos? ¿Y qué es esto que somos para la ciencia? ¿Somos una ensalada? ¿Somos un montón de frascos? Un frasco con células sanguíneas, células de los huesos, neuronas, las metes en una coctelera, agitas un poco y sale un Dieguito. Raro, ¿no? Raro pensarse así. Algo debe ser que seamos individuos, que nos haga diferentes del resto, pero es más, podríamos hasta ponerle números a esto. Podríamos decir, no somos un frasco, somos 9 botellas de sangre, somos 2 metros cuadrados de piel, somos 5 millones de pelos, somos un balde de grasa. No somos eso, ¿no? Como falta lo que nos hace individuos, lo que nos hace ser nosotros y no cualquier otro. ¿Y qué nos hace ser individuos? Un montón de cosas. Las huellas dactilares, por ejemplo, ¿sí? Esto es individual. Ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas dactilares. La forma del iris, ¿vieron los nuevos teléfonos, el nuevo iPhone, el nuevo Samsung que te reconoce por el iris? Que hay unos problemas legales y lo de fuera. ¿Por qué? Sí, es un marcador nuestro. La forma de caminar es muy individual. La forma de hablar es muy individual. Ciertas células del sistema inmune nos marcan a nosotros. De hecho, antes de que se conocieran las técnicas del ADN, una forma de identificar personas era por estas células. Ustedes seguramente oyeron hablar de las abuelas de Plaza de Mayo que buscan a sus nietos cuyos padres desaparecieron. Cuando empezó la búsqueda, no estaban las técnicas de ADN para determinar este es mi nieto. Y usaron estas cosas, usaron estas células para determinar de dónde venían esos chicos, ¿sí? O bien, obviamente, los genes, ¿sí? Esto es algo que representa los genes, ¿sí? Los genes tienen que ver con lo que decíamos hace un rato, las instrucciones que tenemos para fabricar un cuerpo, para fabricar herramientas, para fabricarnos a nosotros, ¿sí? Y seguro ustedes oyeron hablar que los genes dicen que somos monos, somos simios, somos primates. ¿Por qué? Pues somos muy parecidos a los chimpancés, muy parecidos a los bonobos, un poco menos a los gorilas, un poco menos a los orangutanes, y seguro que oyeron hablar que somos 98-99% chimpancés. Seguro esto lo vieron alguna vez. ¿Por qué? Porque nuestros genes son 98-99% iguales a los del chimpancé. Y sí, es cierto, pero les tengo noticias. También somos 50% bananas. Porque el 50% de nuestros genes es igual al de las bananas. Elijan. Un día se quieren despertar más monos, más chimpancés, otro día más bananas, otro día más gorilas, vaya uno a saber, ¿sí? Es absurdo pensarnos de esa manera. Porque además esos genes son diferentes en cada uno de nosotros. Y vamos a demostrarlo. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esto? Yo no puedo mover. Yo voy a dar la lengua así. Algunos van a poder, otros no. ¿Cuántos pueden separar los dedos de a dos? La mayoría va a poder, a algunos les puede costar, ¿sí? ¿Cuántos tienen nariz más recta o nariz más curva? ¿O tienen un hoyuelo acá en el mentón? ¿Sí? No me miren, ¿sí? ¿O cuántos tienen el pelo que les crece con un triangulito? ¿O les crece un poco más liso? Eso también es individual. ¿Cuántos tienen pecas? ¿Sí? Este sí me pueden mirar. ¿Cuántos pueden doblar el pulgar 90 grados? Algunos salen mejor que otros. ¿Cuántos cuando sonríen se les forman hoyuelos? ¿Sí? ¿Cuántos, ya lo hicimos al principio, cuando entrelazan los dedos, algunos van a poner el dedo pulgar izquierdo arriba, otros van a poner el derecho arriba, y eso es innato, ¿sí? Ah, no era ese, perdón. Si se tocan la oreja, ¿vieron que hay un serrucho, unas marquitas en la oreja? Algunos tienen un triángulo de ese serrucho mucho más marcado que otros, ¿sí? Lo que les decía de los dedos. Me puedo meter con intimidades, ¿sí? Les puedo preguntar cuántos tienen pelos en los dedos de los pies, no quiero saber, ¿sí? O bien, también puedo seguir con la cara, puedo ver bien que hay gente que tiene las orejas más cerca de la cara y otros un poco más alejado. ¿Vieron que hay gente que cuando camina aplaude? Bla, bla, bla. Bueno. Esas son mutaciones, porque todos somos mutantes. Ya está. Entonces, no es solamente somos los genes y los sabores de genes, las variaciones. No alcanza. Falta algo igualmente importante, que es lo que hacemos con estos genes.
faltan los amigos, la familia, lo que comemos, si hacemos gimnasia, la educación, lo que en biología se llama ambiente o cultura o lo que fuera. Somos la mezcla de esas dos cosas. Somos la mezcla de lo que traemos de fábrica, lo que heredamos de papá y mamá, y eso no hay con qué darle, y lo que hacemos con lo que heredamos de papá y mamá, y eso no tiene techo, eso es infinito. Lo que uno puede hacer con lo que heredó no tiene límites. Y es un buen mensaje de la biología o de la ciencia. Está bien, hay cosas que heredaste, ser más alto, ser más bajo, el color de ojos, lo que fuera. Pero después todo el resto, puedes hacer lo que quieras, no tiene límites. Y eso es una cuestión que la biología está demostrando, que la ciencia nos está diciendo que podemos ser lo que queramos ser. Y eso es la ciencia de la vida cotidiana, entendernos a nosotros mismos. Como cuando le preguntaron a un gran escritor, el escritor fantástico por excelencia, Franz Kafka, un escritor checo, que inventaba un cuento en el cual una persona se despertaba un día hecho cucaracha, algo rarísimo, o inventaba un palacio infinito, un castillo donde no terminaban nunca los cuartos. Preguntaban, che, Kafka, ¿cómo es eso de vos inventás, metés lo fantástico en la vida cotidiana? Y la respuesta de Kafka es fantástica. Ustedes dicen que yo hago eso, que yo introduje lo maravilloso en los hechos cotidianos. No es así. Ocurre que lo cotidiano, per se, ya es maravilloso. Yo lo único que hago es escribirlo. Y la ciencia, lo único que hace es tratar de entenderlo. Y les aseguro que vale la pena. Muchas gracias.